Yo veo que la discusión se centra en dos ámbitos de validez o de acción. El primero es el esencialmente formal que nos ha relatado el abogado tercero, en el sentido de cómo funciona la justicia norteamericana y los órganos de investigación norteamericanos y cuáles son los mecanismos jurídicos que activan internamente dentro del gobierno americano y lo relacionan directamente con el derecho internacional, de tal forma que pueden de estado a estado establecer algunas acciones que permitan el rápido combate al narcotráfico y al terrorismo. Ese es el marco referencial de la vigencia del Tratado de Extradición entre Honduras y Estados Unidos. Es decir, dos países con objetivos comunes y que luchan y coordinan y relacionan sus acciones judiciales y hacen compartir, hacen coincidir los propósitos del sistema jurídico norteamericano y su justicia con el sistema jurídico y la justicia de Honduras. Eso le produce a usted que una solicitud de extradición de Estados Unidos de un hondureño en Honduras tiene un canal rápido, fácil, que si se aplica directamente se puede llevar en menos de un mes a un hondureño desde Honduras hacia los Estados Unidos por petición de la justicia norteamericana. Y el otro ámbito de acción, bueno, hay que decir que recíprocamente Honduras también podría pedir narcotraficantes hondureños que estén en Estados Unidos y que han querido refugiarse allá y que tengan algún uso en Honduras, porque son actividades recíprocas del derecho internacional. Y el otro ámbito de acción es una excepción, es decir, ya no es en el marco de las relaciones internacionales, sino que en el marco de la defensa de la seguridad nacional de los Estados Unidos de América. ¿Qué hace Estados Unidos para combatir las actividades del narcotráfico que están fuera de las fronteras para evitar ese daño del narcotráfico internamente? Ya entonces los Estados Unidos actúan en defensa propia, pero no en ataque a los gobiernos donde están residiendo estas personas o de los cuales son nacionales. Hay que tener cuidado cuando nos relate el abogado tercero que se hace referencia a que Estados Unidos puede intervenir, puede entrar como entró a Afganistán y como entró a Irak y como ha entrado a otros países que van con objetivos específicos de defensa nacional y no para agredir al estado donde están residiendo estas personas o donde son nacionales. El tema es que en el caso presente de Honduras, el gobierno de Honduras, conociendo de la situación grave que vive el mundo, especialmente Latinoamérica, por los efectos del lavado de activos y la criminalidad que genera el narcotráfico internacional, Honduras de alguna forma se protegía y autoprotegía con el sistema de extradición hacia los Estados Unidos, porque eso le ayudaba a desmovilizar a muchos carteles de la droga. Ahora la situación ya no es esencialmente jurídica, ya no es esencialmente de defensa interna de la seguridad de los Estados Unidos, sino que es un problema de política y de relaciones del gobierno de Honduras con el crimen organizado. Estados Unidos ha denunciado fehacientemente a Nicolás Maduro, a el padrino López, al jefe de las Fuerzas Armadas de Venezuela y a todo ese grupo de dirigentes gubernamentales de Venezuela de ser protectores, coordinadores y jefes del cartel de Sinaloa, y que con sus enormes cantidades de dinero están financiando actividades políticas en los países latinoamericanos para obtener el poder para una izquierda al estilo de dictadura marxista, y están garantizando en esos territorios la operatividad de los narcotraficantes que están provocándole problemas a los Estados Unidos con la actividad del narcotráfico. Entonces, hay en toda esta actividad que estamos relatando ahora, que estamos discutiendo ahora,
puntos de vista que no tienen nada que ver con la juridicidad ni con las relaciones internacionales entre gobiernos, ni siquiera con la seguridad interna de los Estados Unidos desde la óptica del gobierno de Honduras y de los otros gobiernos. Es más, podríamos creer que políticamente la actividad de la izquierda internacional, el socialismo internacional, está tratando de desestabilizar y mantener a la sociedad norteamericana en vilo con el crecimiento del tema del consumo de narcóticos en los Estados Unidos y lo que eso genera en las poblaciones, que va disminuyendo las capacidades productivas de las poblaciones y la destrucción de sus juventudes. Ahora, ¿qué hace Honduras cuando elimine el tratado de extradición o denuncie el tratado de extradición con Estados Unidos? ¿Será que la presidenta tuvo motivaciones personales para hacerlo o será que hay un manual de acciones de los gobiernos que pertenecen al Foro de Sao Paulo? Si Cuba no tiene extradición con Estados Unidos, si Nicaragua prácticamente no tiene extradición con Estados Unidos, si Venezuela tampoco tiene extradición con Estados Unidos, aunque hubieran tratados. Pero de hecho no existe la extradición y ahora Honduras se convierte en un santuario y protector de los narcotraficantes. Fíjate que es coincidente que un mes y medio atrás, antes de denunciar el tratado de extradición, Honduras mandó a su jefe de sus Fuerzas Armadas y mandó a el ministro de Defensa a entrevistarse con Padrino López y a ver asuntos de carácter electoral, y de ahí vinieron los lineamientos también para seguir en el combate al narcotráfico y eliminar el tratado de extradición con Estados Unidos. Para mí no es raro que se hayan ido a poner de acuerdo para ver cómo iban a reaccionar los hondureños o cómo iban a controlar las reacciones de los hondureños por la eliminación del tratado del narcotráfico. Esa es una de las motivaciones, los compromisos del gobierno de la República, del Partido Libre, con los narcotraficantes y terroristas internacionales que durante 13, 14 años les financiaron todas sus actividades políticas y el funcionamiento del Partido Libre en Honduras. Estuvieron 12 años en las calles organizando manifestaciones, organizando mediáticamente luchas contra el gobierno, tratando de destruir el sistema productivo nacional con dinero que provenía de Venezuela. Y ese dinero de Venezuela es producto del narcotráfico. No crea usted que es el dinero del petróleo de Venezuela el que le mandaba Chávez aquí a Honduras. Le mandaba el dinero a los narcotraficantes que recaudaban en esas operaciones. Luego, hay otro elemento esencial en estas cosas, y es que de alguna forma hay una lucha interna entre los narcotraficantes latinoamericanos del Cartel de los Soles o el Cartel de Sinaloa en cuanto a las utilidades que genera esta actividad. No es lo mismo producir cocaína en Honduras, sembrarla, tratarla, modificarla y exportar cocaína desde Honduras hacia los Estados Unidos, que representa un menor costo, que producirla en Ecuador, en Bolivia o en Venezuela o en Colombia para trasladarla desde allá a los Estados Unidos. Eso significa que habrán grupos de narcotraficantes que están obteniendo mejores utilidades, menores costos, operando desde Honduras, desde México, desde Guatemala, produciendo cocaína, metanfetaminas o cualquier otra droga y poniéndola más rápido y con menos riesgo en los Estados Unidos.